Se supone que yo no muevo nada. Bienvenidos a todos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, organizada por la Confederación Internacional del Libro. Nos complace el día de hoy presentarles el libro titulado Vida y obra del bibliotecario Jorge Basadre, del presente autor, el doctor César Castro Aliaga. Puede iniciar. Muy buenas tardes, apreciados amigos de Colombia, y muy contento de participar en esta feria y muchas gracias a quienes han invitado a Perú, concretamente al Consejo Municipal del Libro y la Lectura del Distrito de San Borja, Lima, Perú. La señora Carmen Colmenares es la coordinadora de este consejo, así que gracias a ella y muchas gracias a ustedes, los organizadores de este evento. Desde luego, no podré iniciar eh, tratando mi tema sin antes no agradecer y sobre todo reconocer el esfuerzo que hace Colombia por promover el libro, la lectura y bibliotecas. Creo que ya han llegado a un nivel de universalizar este servicio y seguramente que por eso Colombia ya consecutivamente, primero fue Bogotá, ahora Medellín, ha sido declarada como ciudad capital del mundo, del capital mundial del libro. Felicitaciones. Y también quiero, antes de empezar el tema, felicitar a la Escuela Interamericana de Bibliotecología, que este año está cumpliendo 70 años. Así que muchas felicidades, felicitaciones. Y bueno, yo soy César Castro, soy bibliotecario, un bibliotecario ya un tanto veterano. Tuve la suerte de estar en Colombia, valoro mucho de los avances y les estoy hablando desde la provincia de Chupaca, de la región Junín, que está más o menos a 300 metros, a 300 kilómetros de Lima. Estamos sobre más o menos 3.500 sobre el nivel del mar y con un clima más o menos frío. Y bueno, y aquí tenemos un centro de investigaciones sobre lectura y desde aquí, pues con el mayor gusto y el mayor agrado, voy a hablar algo sobre un personaje que para nosotros los bibliotecarios viene a ser nuestro patrono. Él es el que fundó la carrera en el Perú y él es el que, digamos, estableció las bases para el desarrollo de las bibliotecas. Me refiero a don Jorge Basadre Groman. Él en el Perú y en América y en el mundo es conocido como el historiador, el más grande historiador de la República del Perú. Sin embargo, él también, dentro de su perfil profesional, tiene el, ha dedicado gran parte de su vida al quehacer bibliotecario. Es más, incluso ha ingresado digamos, al campo de la historia y al campo sobre todo al campo de la historia, a través de la biblioteca, a través de los libros. Él nació en la ciudad de Tacna, en la ciudad sureña, y a los 12 años se trasladó a Lima. Aquí terminó sus estudios primarios, secundarios, y aquí también estudió la universidad. Y desde los primeros años él mostró inclinación a favor del libro, a favor de la lectura, a favor de las bibliotecas. Por eso, uno de los capítulos del libro que tuve la suerte de escribir sobre este personaje comienza, ¿no? Mencionando el pensamiento de Edmundo de Amicis: el destino de muchos hombres dependió de haber existido o no en la casa paterna una biblioteca. Y ya en Lima, don Jorge Basadre, incluso estando en el colegio, ya visitaba la Biblioteca Nacional,
conoció gran parte de los fondos de la biblioteca ya siendo estudiante, pero cuando fue estudiante universitario las cosas, digamos, aclararon mejor. Don Jorge, o el joven Jorge Basadre, pues era un frecuente lector de la Biblioteca Nacional y aún siendo, y todavía siendo estudiante, él ingresó a laborar a la Biblioteca Nacional apenas con 17, 18 años. Y allí, ¿y cuál era el trabajo de Jorge Basadre? Nada menos que registrar los libros, las revistas y los otros documentos que ingresaban a la biblioteca. Prácticamente él estaba haciendo un registro bibliográfico. Entonces, incluso de estudiante, pues él en algún momento cambió su trabajo de investigación, digamos, una tarea de algún profesor, por hacer trabajos prácticos en la Biblioteca Nacional, en este caso de fichar los folletos de la Biblioteca Nacional que le había encargado su profesor. Y esos registros felizmente fueron publicados por el Boletín Bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad Mayor de San Marcos, y allí se puede notar claramente no solamente digamos, la amplitud del registro, sobre todo la opinión, la valoración que hace de cada libro, en este caso de cada, y que se refleja en el registro. Es así como Jorge Basadre forjando su perfil de bibliotecario, y quién iba a pensar ya vuelvo a decir, que el director de la Biblioteca Nacional, que lo conocía seguramente, lo invita a trabajar en la Biblioteca Nacional. Como ya dije, él empezó a trabajar muy joven, a registrar, pero años después, la misma Universidad de San Marcos, su casa de estudios, también lo llama para que colabore en la publicación del boletín bibliográfico, una importantísima publicación que por entonces tenía la Biblioteca de la Universidad Mayor de San Marcos, una de las bibliotecas mejor organizadas y que mejor servicio ofrecía en Lima y en el Perú. Esta es la parte, digamos, introductoria de don Jorge Basadre, y paralelo a sus estudios en la universidad, él estudia letras y en 1929 se obtiene el grado de doctor en letras, y casi acto seguido es nombrado bibliotecario de la Universidad Mayor de San Marcos. Entonces solamente era universidad, perdón, no era nacional, sino Universidad Mayor de San Marcos, esa era la denominación. Entonces ya siendo director de la biblioteca, una de las mejores bibliotecas, repito, del país, y él comienza a restablecer relaciones con diferentes bibliotecas, porque él no era bibliotecario. Si bien había trabajado al lado de bibliotecarios o al lado de personas que conocían el quehacer bibliotecario, él mismo había conocido las técnicas bibliográficas, pero él no era bibliotecario. Razón por la que apela a la colaboración de otras bibliotecas. El caso de la Biblioteca de la Universidad Nacional de Chile, a la Biblioteca Nacional también de Chile, a México, a Colombia, y es así como él reúne material técnico para afrontar su trabajo. Evidentemente, estoy hablando de 1931, 30, del año 1930, él apenas empieza a hacer algunos trabajos básicos de reactivación de la biblioteca. En ese proceso es cuando Jorge Basadre recibe o viaja a los Estados Unidos a seguir el curso de bibliotecología o el curso de biblioteconomía, como se llamaba, en la Escuela de Bibliotecarios de la Universidad de Columbia. Becado, ¿no?, por la Fundación Carnegie. Y alguien llega antes que partiera, un amigo, un profesor mayor que él, prácticamente su maestro, don Julio Cetello, arqueólogo
mundialmente conocido, le dijo a Jorge Basadre, en primer lugar, lo animó a seguir esa beca de estudios. En segundo lugar, le dijo, esta beca y este viaje te va a cambiar la vida. En efecto, él llega a Estados Unidos, se incorpora como un alumno especial, sigue cursos. Discúlpame, no estoy viendo las imágenes, no sé qué ha pasado, pero bueno, yo puedo seguir hablando. Gracias, ahora sí. Mm, Entonces, por favor, la siguiente imagen. La siguiente, por favor, esa es la casa de Jorge Basadre en Tacna. Bueno, estamos aquí en la formación bibliotecaria. Como vuelvo a decir, él se encuentra en la Universidad de Columbia en 1930. La beca es por un año lectivo. El curso dura un año lectivo. Básicamente, su actividad en Estados Unidos consiste en asistir a cursos sobre materias que a él le interesan, y se complementa con un programa, pero tan estricto de visitas a bibliotecas y centros de investigación. Eh, en todo este proceso, él acopia materiales, en fin, pero sobre todo las visitas hace que don Jorge Basadre se compenetre con el quehacer bibliotecario americano. Él mismo ha dicho que incluso algunas visitas, él se adelantaba a la visita formal y conversaba con los estudiantes para conocer más o menos la impresión que tenían respecto a los servicios que prestaba la biblioteca de la universidad. En fin, más de una veintena de bibliotecas visitadas. En todo ese recorrido acopia material, ¿no? Que él considera útil para su trabajo cuando regrese al Perú. Y él va con la intención de organizar la biblioteca de la universidad, pero también va con el interés de escribir un libro, porque no teníamos un libro sobre bibliotecología acá en el Perú, no teníamos materiales sobre bibliotecología. Esos son los dos compromisos de don Jorge Basadre, y desafortunadamente, cuando él quiso regresar, en Perú había inconvenientes, la universidad estaba cesada, así que por ese motivo él siguió viaje por Alemania, Francia y llegó a España. España prácticamente es el país donde él asimiló toda la experiencia, no solamente en el campo histórico, en los estudios históricos, sino también en el campo bibliotecario. Por eso, ya Basadre había cumplido con el año de estudios, ya era un bibliotecario, pero cuando llega a España se encuentra con un evento que en realidad eh, lo sabemos todos los bibliotecarios, la importancia que tiene el segundo Congreso Mundial de Bibliotecas y Bibliografía, organizado por IFLA en 1935. Este es uno de los eventos claves para la reactivación de IFLA y yo diría para la consolidación de IFLA. ¿Y qué temas se abordan en este congreso? No podemos olvidar la conferencia inaugural del filósofo José Ortega y Gasset sobre la misión del bibliotecario, eh, y así por el estilo. Los mayores líderes de la bibliotecología se dan cita. Según la memoria del evento, son 47 países los que asisten, y en realidad, vuelvo a decir, ese es uno de los eventos más importantes que España acogió por esos años. Desde luego, ¿qué temas le interesó a Jorge Basadre en este evento? Los temas de cooperación internacional, el préstamo internacional de libros, la cooperación a través del intercambio de catálogos, la adquisición internacional, la formación y la actualización profesional, en fin. Esos eran los temas que más le inquietó, y desde luego él interactuó con los profesores, incluso con los profesores que tuvo en Estados Unidos, en la escuela de la Universidad de Columbia. Y podría decir que este es un evento clave
para la consolidación profesional de Jorge Basadre. Desde luego termina este evento, participó también en otros eventos, pero ya cuando regresa a Lima, Perú. Por favor, no sé si me pasas el siguiente, la siguiente diapositiva. Cuando regresa, desde luego se incorpora. Mira, miren, disculpe, estoy olvidando la cronología. El curso de Estados Unidos duró del 30 al 31, el 31, 32 perdón, del 32 al 35 permanece en España porque la universidad estaba cerrada, pero en 1935 se reincorpora evidentemente con todo el conocimiento que no traía consigo, Jorge Basadre acomete uno de los proyectos también importantes, cuál es la renovación integral de la biblioteca de la universidad. Sería largo detallar, ¿no? Eh, cada uno de los proyectos que desarrolló. Sin embargo, uno de los, digamos, una de los logros ha sido el reconocimiento de la universidad, de la biblioteca de la universidad, como una de las mejores, sobre todo por la calidad de servicios y su proyección internacional. Había mejorado ostensiblemente el boletín bibliográfico. Quienes me escuchan, pues estoy hablando de la biblioteca de 1935, donde no había internet, los catálogos eran fichas, y qué cosa la dinamizaba, qué instrumento es el que dinamizaba los servicios de las bibliotecas universitarias, eran los boletines bibliográficos. El Boletín Bibliográfico de San Marcos se había convertido ya en una publicación emblemática que no solamente difundía bibliografía, sino también incluía artículos especializados en bibliotecas, en investigación bibliográfica, etcétera. Entonces, este boletín bibliográfico, de alguna forma, me parece, es una de las primeras publicaciones especializadas en nuestro campo en América Latina. Estimados amigos, así discurre el quehacer bibliotecario de Jorge Basadre, el historiador y el bibliotecario peruano a quien estamos, ¿no? Cuya trayectoria estamos reseñando. Pero a partir de esta experiencia de estos primeros años de la universidad, perdón, de su actividad en la biblioteca de la universidad, que de por sí ha sido tan importante, tan necesario digamos, tan motivadora para el desarrollo bibliotecario, sobre todo a nivel de bibliotecas universitarias, ni Jorge Basadre ni el Perú sabían que don Jorge Basadre estaba cumpliendo una misión, digamos, preliminar, porque la tarea más importante que, la historia del Perú le tenía asignada era la reconstrucción de la Biblioteca Nacional a partir de 1943, después del infausto incendio del 10 de mayo de ese año, de 1943, que casi destruye la totalidad de la colección y, por supuesto, destruye el local. Y aquí, pues, uno de los proyectos más importantes que acometió Basadre y en cuyo desarrollo puso en práctica todos sus conocimientos bibliográficos, históricos y bibliotecarios. Quienes hemos estudiado, ¿no? La trayectoria de Jorge Basadre, vamos a identificar los diferentes elementos, las diferentes estrategias que un bibliotecario profesional pudo aplicar, pudo desarrollar para reconstruir esta biblioteca. Por favor, la siguiente imagen, Jessica. Esta es la imagen de la biblioteca incendiada y al lado derecho tenemos la biblioteca reconstruida por Jorge Basadre. No ha sido una tarea fácil, como vuelvo a decir, la envergadura del proyecto inmenso, pero vuelvo a decir, gracias a la experiencia, a los conocimientos y a las relaciones internacionales se pudo, no, mejor dicho, el país pudo recuperar su biblioteca. Miren, ahí está la bandera peruana flameando en el nuevo local de la biblioteca. Eh, Extensa sería
la tarea de explicar cada uno de los detalles o cada una de las estrategias, pero vuelvo a decir que las relaciones internacionales han servido para sacar adelante ese proyecto. Pero he aquí las bases de la futura política bibliotecaria que va a desarrollar el Perú. Y estaba olvidando decirles que desde el primer instante en que Jorge Basadre asume la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, él no solo está pensando en la institución incendiada, sino está pensando en las bibliotecas del país. Por eso vamos a ver enseguida, eh, no sé si puede pasar a la siguiente imagen. Ay, perdone. Bueno, lo cierto es que la Biblioteca Nacional se incendia por una serie de causas que había, ¿no? Iba acumulando a lo largo del tiempo, pero internamente no estaba organizada técnicamente, no tenía biblioteca, no, el Perú no tenía bibliotecarios. Entonces, la primera condición que le pone al presidente de la República, que lo convocó para acometer la tarea de reconstrucción, es base técnica para la nueva Biblioteca Nacional. ¿Qué es la base técnica? La creación de la primera Escuela Nacional de Bibliotecarios. La primera condición es así, gracias al apoyo de ALA, de la Biblioteca del Congreso, y a la comisión especial que se había creado digamos, en Estados Unidos para apoyar la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, se pudo, en primer lugar, eh, abrir poner en funcionamiento la escuela de bibliotecarios con apoyo, digamos, de profesores americanos y cubanos. ¿Y cuál fue la otra condición? La otra condición fue la dependencia del director de la biblioteca, mejor dicho, de Jorge Basadre, la dependencia con el más alto nivel de decisión política. Mejor dicho, eh, que las decisiones, que el proyecto de reconstrucción tenía que conversarlo, tratarlo el director de la Biblioteca Nacional directamente con el presidente. Esa es una de las segundas, no, digamos, condiciones. La tercera condición es reestructuración integral de la biblioteca. La reestructuración de la biblioteca, miren, y voy a simplificar, a la Biblioteca Nacional le asignan tres propósitos. Por eso en los escritos sobre la Biblioteca Nacional de esos años va a aparecer títulos como la Biblioteca de triple propósito, la Biblioteca Nacional del Perú con triple propósito. Primero, como Biblioteca Nacional, como biblioteca patrimonial para custodiar efectivamente el patrimonio bibliográfico documental del país. El segundo propósito, la biblioteca pública, es decir, la biblioteca tenía que funcionar como eh, como una biblioteca abierta al público en general. Y tercero, el tercer propósito, impulsar el desarrollo, ser un centro impulsor del desarrollo bibliotecario a nivel nacional. Este esquema se ha repetido en muchos países. Y de repente algunos países todavía continúan. Acá en el Perú, ese esquema dejado por Jorge Basadre no continúa. Hoy mismo la Biblioteca Nacional es órgano rector de la Biblioteca Nacional, del Sistema Nacional de Bibliotecas. Estimados amigos, esta tarea tuvo varias etapas, pero la etapa más importante y que va a ustedes, ojalá nos entendamos, que en esta etapa va a constatarse cuán importante es el respaldo social para que un proyecto bibliotecario de la envergadura de la reconstrucción de la Biblioteca Nacional tenga éxito. Nos referimos a dos campañas, la campaña nacional y la campaña internacional. Solamente hablar de nuestras campañas llevaría mucho tiempo. En la campaña nacional ha sido un trabajo planificado, igual que la campaña internacional, pero aquí aprovecho para destacar el apoyo de todos los países. Yo no veo que un país de América Latina haya fallado a la construcción, a la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, pero bajo un programa. La Biblioteca Nacional no ha recogido donaciones por recoger ciegamente, ha recogido
aquello que era importante para restituir los fondos valiosos de la Biblioteca Nacional. Y en esto, el conocimiento de los fondos destruidos de la Biblioteca Nacional por Jorge Basadre ha sido un elemento fundamental. De España, de Cuba, de Colombia, de México, llegaban libros expresamente solicitados por la Biblioteca Nacional. Por eso, bueno, la tarea ha sido larga y estoy con el tiempo que avanza. Por eso quiero decirles que estas dos sentencias que ven ustedes en la pantalla, el saber como la riqueza es fecundo cuando está al servicio del hombre y las puertas abiertas de esta casa dan acceso a la cultura de todos los tiempos, son las dos frases diseñadas por Jorge Basadre y que de verdad reflejan el sentido social de la biblioteca. Don Jorge Basadre, no se olviden que uno de los compromisos que tuvo, ¿no?, con la beca, con la universidad que ha impartido su capacitación y con el país que le ha permitido el viaje, era escribir un libro a partir de su experiencia en este curso. En realidad, don Jorge Basadre, en toda su trayectoria, habrá escrito más de un libro, a pesar de que no hay un libro orgánico, pero en todos los materiales que él nos ha dejado, yo estoy pensando que suman más de 1000 páginas. Quiere decir que hay, mejor dicho, hay insumos para 2, 3 volúmenes. ¿Y qué volúmenes, no? Entonces, más o menos, así termina el trabajo de la Biblioteca Nacional, pero no podemos olvidar cómo es que el diseño de la Biblioteca Nacional, el nuevo diseño de la Biblioteca Nacional, que por primera vez no sentía la población, es decir, Biblioteca Nacional como patrimonio cultural, como el centro que alberga, que custodia el patrimonio, como biblioteca pública para permitir el acceso a toda la población y como el centro impulsor. Eso, esos tres propósitos ha permitido que el Perú, así también como los países del mundo, se movilicen en torno a la Biblioteca Nacional, en torno al proyecto de reconstrucción. Por eso este elemento es tan fundamental. Y imagínense, don Jorge Basadre, y tampoco quisiera omitir, aquí desarrolló otra estrategia de comunicación. Como parte de la reorganización de la biblioteca, creó 3 publicaciones. El primero, el boletín bibliográfico, que no estaba tan completo. No se olviden que las bibliotecas nacionales del mundo tienen por función principal, ¿no?, construir, ¿no?, la bibliografía nacional, elaborar la bibliografía nacional. Y con Jorge Basadre se consolida esa función, pero también crea una revista, se llama el Boletín de la Biblioteca Nacional, en cuyas páginas vamos a encontrar todo el espíritu de colaboración del Perú y del extranjero. Cada detalle de colaboración, cada donación que recibía en el Perú, por ejemplo, no solamente de Lima, sino a veces hasta de los pueblos más apartados, bajo mecanismos jamás pensados. Por ejemplo, organizaban actividades, los pueblos, las comunidades organizaban actividades, hasta como por decirles, una corrida de toros. ¿Para qué? Para premunirse de fondos y apoyar la Biblioteca Nacional. Este espíritu de colaboración, digamos, este clima de colaboración para Basadre es clave para construir una política bibliotecaria. Bueno, yo siento mucho de terminar lo de la Biblioteca Nacional aquí, pero por favor, la siguiente imagen. Bueno, parece que se pasaste, Jessica. Hay una imagen anterior, ¿no? Bueno, sí, pues ahí está la imagen, ¿ve? Hay una imagen. Sí, ya sabía. Bueno, a partir de su trabajo en la Universidad de San Marcos, en la Biblioteca de San Marcos, a partir de todo el engorroso y penoso trabajo de reconstrucción de la Biblioteca Nacional, él va perfilando lo que hoy llamamos política bibliotecaria de don Jorge Basadre. Y entiendo
que ese es uno de los grandes legados de don Jorge Basadre, que los hemos, digamos, extraído de todo el proceso de reorganización de la biblioteca y de toda su actividad bibliotecaria. No habrá política bibliotecaria. En primer lugar, miren, qué cosa, cómo define don Jorge Basadre. Para don Jorge Basadre, la política bibliotecaria no es una resolución, no es una ley, no es un papel, es un movimiento social en pro de un objetivo que es la biblioteca. Don César, Y ese vamos movimiento culminando. social, Ya y ese movimiento el tiempo. ya se cumplió. Sí, señor. Vamos culminando. Gracias. Entonces termino. Entonces, miren, apreciados amigos, estos cinco elementos, que no son todos, pero los más importantes, no hay política bibliotecaria sin visión moderna de biblioteca. No hay política bibliotecaria sin respaldo político del más alto nivel. No hay política bibliotecaria sin personal profesional. Y no habrá política bibliotecaria sin respaldo ciudadano y sin presupuesto. Y en la parte de presupuesto, don Jorge Basadre también ideó y creó un fondo especial, no solamente para la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, sino también para impulsar el desarrollo de las bibliotecas. Han habido, disculpen para terminar el siguiente, con eso termino, Jessica, por favor. ¿Me puedes pasar la siguiente diapositiva? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, don Jorge Basadre nos dejó tres encargos. Uno, que la biblioteca debería tener un nuevo local. Este es el nuevo local, porque el local que él construyó, desafortunadamente por una serie de factores, no llegó a cumplir las expectativas de Jorge Basadre, ni siquiera, tampoco de una biblioteca nacional. Por eso él pidió que se construyera una nueva biblioteca. Esta es la nueva biblioteca que queda en un lugar distinto al centro de Lima, y se ha inaugurado el 2006, mejor dicho, uno de los desafíos o de los encargos de don Jorge Basadre se ha cumplido. Otro de los encargos es que era que la escuela de bibliotecarios pasara a la universidad o sus estudios tuvieran nivel universitario. En 1980 ya se cumplió ese papel. El tercer encargo de don Jorge Basadre es la descentralización y es el impulso del Sistema Nacional de Bibliotecas. No digo que no se ha cumplido, estamos en pos de ese propósito, hay esfuerzos, ¿no?, dirigidos a este propósito. Hoy mismo me comunican que el director de la Biblioteca Nacional, quien tuvo, ¿no?, la gentileza de publicar el libro sobre Jorge Basadre, don Juan Yangali, está por el centro del Perú, está por algún lugar del país acompañando proyectos, acompañando y motivando el desarrollo de proyectos bibliotecarios. El siguiente, por favor, para despedirnos. Bueno, ese es el día en que se presentó el libro Jorge Basadre, vida y obra de un bibliotecario, de un ilustre bibliotecario peruano, y que está al servicio de todos ustedes en la versión digital. Ahí van a encontrar ustedes, hemos añadido el link para que cualquiera de ustedes pueda, ¿no?, acceder a ese contenido. Y si vienen a Perú, evidentemente, con el mayor gusto, se le alcanzaremos un ejemplar de este libro que tiene más de 500 páginas. Bueno, pero que no es nada, porque la labor de Basadre abarca mucho más. Y en algún momento, y justo el día de la presentación, me atreví a decir: Jorge Basadre es el fundador de la bibliotecología peruana, ¿cierto? Y el tema de Jorge Basadre es inagotable. Todavía queda mucho por estudiar, sobre todo su relación, por ejemplo, desde la Unión Panamericana, en el desarrollo de las bibliotecas de América Latina a través de algunos de sus discípulos. Bueno, pero esto será tema de otro evento. Muchas gracias por el tiempo que nos han concedido y gracias a las personas que están organizando este evento. No sé si habrá alguna pregunta o no sé cómo es la mecánica, mi estimada Jessica. Estoy a tus órdenes. Sí, señor, ya damos por finalizada. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por participar. Nos seguimos viendo en la tercera Feria Internacional Virtual del Libro, Colombia. Hasta luego. Muchas gracias.